Señor, ¿me lo puede prestar por un día? La pregunta inocente de una niña de 3 años resonó en medio de una sala de reuniones secreta donde los jefes de la mafia más poderosos de Nueva York estaban discutiendo una guerra que podía redefinir todo el bajo mundo. Todos se quedaron mudos de golpe cuando la hija de la ama de llaves caminó alegremente hacia Leandro Moretti, el hombre cuya sola mirada bastaba para hacer que asesinos curtidos bajaran la cabeza. Nadie entendía por qué una niña desconocida se atrevería a hacerle esa pregunta al hombre más temido de Nueva York. Nadie creía que Alejandro fuera siquiera a responder. Y sin embargo, solo segundos después, la respuesta del jefe de la mafia dejó pasmada a toda la sala. Ese momento aparentemente ordinario se convirtió en el punto de partida de una historia que ninguna de las personas presentes ese día jamás hubiera podido imaginar. Alejandro Moretti levantó un solo dedo. Eso fue todo lo que hizo falta. 12 hombres de traje negro se levantaron de la mesa de nogal sin decir una palabra, sin una mirada, sin el chirrido de una silla que no hubiera sido levantada primero. Salieron en fila como soldados dejando una capilla, cabezas inclinadas, manos vacías. La pistola sobre la tela de terciopelo se quedó donde estaba. El whisky se quedó donde estaba. El humo del cigarro colgaba sobre la mesa como algo que había olvidado cómo moverse. Marco Ricci fue el último en salir. La mano derecha, el hombre que había estado parado al hombro de Alejandro en cada fotografía que la familia había tomado durante una década. Recogió su libreta lentamente y en el umbral se detuvo. Sus ojos fueron hacia la niña pequeña del vestido amarillo. Se quedaron ahí medio segundo más de lo que deberían. Luego inclinó la cabeza y cruzó el umbral. María apareció en la puerta antes de que terminara de cerrarse detrás de él. Su rostro no tenía nada de sangre. Cayó de rodillas sobre el mármol y buscó la mano de su hija con dedos que no dejaban de temblar. Señor Moretti, lo siento mucho. Voy a renunciar de inmediato. ¿Yo? Alejandro no respondió a eso. Estaba mirando a Sofía, que se había subido a la silla de cuero frente a él y ahora dibujaba una cara sonriente sobre la tela de terciopelo negro, justo al lado de la pistola. El crayón morado se movía con la total concentración que solo los niños muy pequeños pueden lograr. Él observó el crayón, luego a la niña, luego el crayón otra vez. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a la madre. ¿María? María Álvarez. ¿Y ella? Sofía. ¿Por qué está aquí? La voz de María se quebró en algún punto de la respuesta. Su hermana se había enfermado durante la noche. No había nadie más. Había rezado para que el Señor no se diera cuenta. Había rezado por tantas cosas esa mañana. Alejandro asintió una vez. Miró el crayón morado en el puño de la niña durante un largo rato, tanto que María empezó a temer el silencio más de lo que temería cualquier reprimenda que él pudiera darle. Entonces habló despacio, probando cada palabra como si perteneciera a un idioma que él había conocido alguna vez y ahora intentaba recordar. Un día. ¿Qué haríamos con un día? Sofía levantó la barbilla del terciopelo y consideró la pregunta con la seriedad de una pequeñísima ejecutiva, presentando un plan de negocios. El parque, dijo. Un helado. Y me tiene que empujar en el columpio hasta que toque el cielo. Alejandro asintió como si estuviera recibiendo instrucciones. Se volvió hacia la puerta y levantó la voz apenas lo suficiente para que se le oyera. Mar. La mano derecha reapareció al instante. Libreta abierta, pluma lista. Cancela mañana. Todo. Las cejas de Marco se juntaron y su voz fue muy suave. La reunión con don Salvatore Bianchi también, señor. Esa también. Marco inclinó la cabeza. Se dio la vuelta para irse. Y en la puerta, hizo lo que había hecho antes. Miró hacia atrás, hacia la niña. La mirada duró exactamente medio segundo más de lo que cualquier mirada debería durar, y luego se fue. María no la vio. Alejandro sí. No dijo nada. En cambio, se arrodilló. Su rodilla protestó la posición de la forma en que una máquina vieja protesta un uso que ha olvidado. Puso su cara al nivel del pequeño vestido amarillo y las dos coletas torcidas y el crayón morado. Mañana vendré por ti. A las 7 de la mañana. Vas a usar el vestido amarillo que vi hoy. Sofía asintió una vez, con gravedad,
como si estuviera sellando un contrato. En el taxi que los llevó fuera de la propiedad Moretti una hora después, María sostuvo a su hija tan fuerte que Sofía se retorció. No creía que él fuera a venir. Ya estaba ensayando las palabras que diría cuando el teléfono sonara mañana para despedirla. Sus manos no dejaban de temblar contra la espalda de la niña. No sabía que 3 años antes, en una noche de lluvia, había hecho una promesa a su mejor amiga en un pasillo de hospital que olía a antiséptico y sangre. Y esa noche, sin entender todavía nada de eso, algo había empezado a moverse. A las 7 en punto de la mañana siguiente, una camioneta negra se detuvo frente a la pequeña lavandería en Astoria, donde María rentaba un apartamento de 2 cuartos encima de las máquinas. Toda la cuadra se dio vuelta para mirar. La mujer que vendía pan desde una mesa plegable en la esquina. El hombre barriendo la cuneta. El abuelo fumando en el último escalón de la casa de piedra al otro lado de la calle. Ninguno de ellos reconoció el auto. Ninguno reconoció al hombre que bajó de la parte trasera, pero todos sintieron algo que no podían nombrar. La forma en que se siente el aire antes de una tormenta. Aleandro Moretti cerró la puerta del auto detrás de él y se quedó parado en la banqueta con jeans oscuros y una simple camisa azul. Sin saco, sin gemelos, sin el traje gris acero de siempre. Se veía como un hombre que había olvidado cómo vestirse como persona en vez de como jefe, y estaba tratando torpemente de recordarlo. María bajó a Sofía por la escalera de madera torcida que corría por el costado exterior del edificio. Sofía llevaba el vestido amarillo. Había insistido en usarlo, y María lo había lavado y planchado 2 veces la noche anterior y no había dormido entre una vez y la otra. La niña soltó la mano de su madre a medio camino de las escaleras. Corrió por la banqueta y envolvió ambos brazos alrededor de la pierna de Aleandro, de la forma en que los niños se envuelven alrededor de personas en quienes ya han decidido confiar sin evidencia, sin dudar, sin nada que un tribunal aceptaría. Aleandro se arrodilló de nuevo. Su rodilla recordaba la posición mejor que el día anterior. Hoy, dijo, usted es el jefe. La voz de María era pequeña. Señor, ¿está seguro? Puedo quedarme aquí con ella si esto es. Hice una promesa, dijo él sin dejarla terminar. No rompo promesas, especialmente no a una niña de 3 años que me tomó por sorpresa en medio de mi propia sala. En el auto, Sofía se sentó entre ellos, sus piernas balanceándose en el aire, un pie completo por encima del piso. Le preguntó si le gustaba el color morado. Le preguntó si alguna vez había ido a un parque. Le preguntó si sabía la letra de Estrellita, ¿dónde estás? Aleandro respondió cada pregunta con el mismo cuidado que le daba a los asuntos de familia en la mesa de nogal. Sí. No en mucho tiempo. Creía que sí. María giró la cara hacia la ventana para que él no viera su sonrisa. En el asiento del conductor, Vincenzo, de 61 años, 20 de ellos pasados detrás del volante para la familia Moretti, observaba el espejo retrovisor. Lo que vio ahí fue algo que nunca esperó presenciar en su vida. El señor asentía con seriedad, pensativo, ante la pregunta de una niña pequeña sobre lo que les gusta comer a los elefantes. Vincenzo no dijo nada, pero cuando devolvió la camioneta al garaje esa noche, le contaría la historia a Rosa, la cocinera, y a Alice, el ama de llaves principal, las 2 mujeres que habían trabajado en la propiedad el tiempo suficiente para recordar a Isabella, y el tiempo suficiente para saber cuándo quedarse calladas al respecto. El auto se detuvo frente a un pequeño parque de vecindario a 3 cuadras de la lavandería. Cadenas oxidadas de columpios, pasto seco, un puñado de otros niños corriendo con las manos pegajosas de paleta. Aleandro bajó y se quedó parado en la orilla del parque de la manera en que un viajero se para en la frontera de un país extranjero, sin saber dónde está el límite. María se acercó a su lado. Mantuvo la voz suave. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en un parque? Él no respondió durante un largo rato. Ella ya casi había decidido que la pregunta había sido la equivocada cuando él habló. Hubo una chica, una vez, que quería llevarme a un parque un domingo por la tarde. Prometí ir. No fui. Ese fue el último verano que tuvimos juntos. No dio el nombre. María no se atrevió a pedirlo. Pero en el bolsillo interior de su abrigo, donde había cargado una pequeña llave de bronce todos los días durante 3 años, algo se sintió de repente un poco más pesado que esa mañana.
Sofía no había escuchado el intercambio entre su madre y el jefe. Ya se había alejado de la orilla del parque y corría por el pasto seco hacia los columpios, su vestido amarillo ondeando detrás de ella, su voz subiendo de la forma en que suben las voces de los niños pequeños cuando el mundo les acaba de dar exactamente lo que querían. Columpio, columpio. Aleandro caminó tras ella. Se detuvo detrás del asiento mientras ella se trepaba, los pies colgando muy por encima de las virutas de madera. Puso una mano en el respaldo del columpio. Empujó muy suavemente, como empuja un hombre algo que teme romper. Sofía se elevó medio metro en el aire y chilló de alegría. Más alto, señor. Él empujó más fuerte, y luego más fuerte todavía. Las cadenas oxidadas se quejaron. Su vestido amarillo atrapó la luz de octubre y se la devolvió a él. Y entonces él rió. No fue la sonrisa diplomática que usaba en la mesa de nogal. No fue la pequeña curva cortés de la boca que ofrecía a los dignatarios visitantes. Fue una risa, áspera, oxidada, desconocida para su propia garganta, como una bisagra de puerta que había estado cerrada durante años y finalmente había sido forzada a moverse. No reconoció el sonido como suyo hasta que miró hacia la banca y vio a María observándolo con los ojos húmedos. A 30 metros de distancia, al otro lado de la calle, una segunda camioneta negra estaba estacionada con el motor encendido. Enzo, jefe de seguridad personal del señor, estaba sentado detrás del volante con 2 dedos presionados contra su auricular. El señor se está riendo. La línea quedó en silencio durante 5 segundos completos. Luego regresó la voz de Vincenzo. Cuidado, en voz baja. Repite eso. Nuestro señor Moretti riendo a carcajadas. En un parque público, empujando a una niña pequeña en un columpio. Hubo otro silencio, más largo que el primero. 10 segundos, tal vez 12. No lo pongas en el registro, dijo Vincenzo por fin. Nadie se entera de esto, especialmente Marco. Entendido. Sofía contó cada empujón en voz alta. Llegó a 14. Aleandro no se quejó. Sus zapatos italianos de cuero, los que habían costado más de lo que María ganaba en un año, se volvían lentamente grises por el polvo del parque. Más tarde esa semana, Alice negaría con la cabeza sobre ellos en el cuarto de utensilios junto a la cocina. Pero sonreiría todo el tiempo que los estuviera puliendo, y no diría nada de la sonrisa a nadie. María se sentó en una banca de piedra cercana y los observó a ambos. Pensó en Miguel, su esposo, su obrero de construcción, muerto de un infarto 8 meses atrás. A los 34 años, Miguel había empujado a Sofía en los columpios del pequeño parque detrás de su antiguo edificio hasta que los brazos le temblaban. Desde el día en que él había ido bajo tierra, nadie había empujado a su hija en un columpio. Hasta hoy. Hasta este extraño hombre en jeans oscuros. Jefe, venga al tobogán conmigo. Aleandro miró hacia la banca, pidiendo permiso con los ojos. María asintió, y esta vez no escondió la sonrisa. Él caminó hacia el tobogán bajo de metal. Sofía subió la escalera con la confianza de una niña que ha decidido que el día le pertenece. Se sentó en la cima. Gritó hacia abajo. Usted se para abajo y me atrapa. Él se agachó. Abrió los brazos. Sofía se impulsó, chillando, y se deslizó directo hacia abajo, directo hacia su pecho. Él retrocedió medio paso, no por el peso de ella, que no era nada, sino por el shock de que una pequeña criatura hubiera puesto toda su confianza en él sin un segundo de duda. La atrapó, y le tomó un largo momento antes de ponerla de vuelta en el suelo. Desde la banca de piedra, María observó, y pensó otra vez en la pequeña caja de madera que había guardado en el fondo de su maleta durante 3 años. La caja que Isabella le había puesto en las manos la última noche de la última tormenta. Quizás, pensó, quizás el momento se estaba acercando. Después del parque, los 3 caminaron juntos hacia la esquina. Sofía sostenía la mano de Aleandro de un lado y la de María del otro, columpiándose entre ellos como si hubiera caminado entre 2 padres toda su vida. Los zapatos grises de polvo de Aleandro dejaban marcas pálidas en la banqueta. Él no los miró. La heladería de la esquina se llamaba Lucía. Un letrero pintado a mano colgaba sobre la puerta. Una campanita sonó cuando la empujaron.
El chico detrás del mostrador escuchaba hip hop a través de un par de audífonos blancos que colgaban a medio salir de sus oídos, y no levantó la vista, y no sabía quién era ninguno de ellos. Alejandro se quedó parado frente al pizarrón del menú durante un largo momento. Se inclinó hacia María y confesó en voz baja: «No sé qué pedir». Sofía emitió su veredicto con la total certeza de una niña que había estudiado la pregunta y ahora dictaba sentencia. «¿Fresa? Todos saben que fresa es el mejor». Alejandro asintió una vez, como si estuviera recibiendo instrucciones de un oficial superior. «3 conos de fresa, por favor». Se sentaron afuera en una pequeña mesa blanca de plástico bajo un sol delgado de octubre. Sofía comió su cono con la total concentración sagrada que solo un niño de 3 años puede darle a una bola de helado. Manchas rosas le treparon por la mejilla, por el dorso de la muñeca, por el frente de su vestido amarillo. No notó nada de eso. Perseguía una gota de fresa derretida que se le había escapado por el costado del dedo. Alejandro la observó un momento, luego habló en voz baja. «No recuerdo la última vez que me senté a comer en algún lugar que no fuera un campo de golf o una terraza privada. Quizás 15 años». María respondió antes de poder detener las palabras. «Eso suena solitario». Se escuchó a sí misma y sintió el calor subirle por el cuello. No se le decían esas cosas al jefe de una familia, pero Alejandro no reaccionó de la manera que ella temía. Solo asintió lentamente. «Lo es. Construí una vida que se veía exitosa desde afuera. Me dije a mí mismo que eso era suficiente. El dinero, la organización, una casa de 14 cuartos. Me dije que no necesitaba nada más». Miró a Sofía, que ahora lamía la gota fugitiva de su muñeca con feroz satisfacción. «Y entonces su hija caminó a mi sala ayer y me pidió que me prestara por un día. Y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien quería algo de mí que no fuera dinero, o una firma, o una orden». Algo se apretó en la garganta de María. Levantó la mano, y sin decidirlo, la colocó ligeramente sobre la de él, donde descansaba en la mesa de plástico. Fue un gesto que cruzaba una línea que ella había pasado toda su vida laboral respetando, y no podría haber dicho por qué lo hizo. Él no retiró la mano. Solo miró la de ella sobre la suya durante un largo rato. «Perdió a su esposo no hace mucho, ¿verdad?». María asintió. «Miguel. Era obrero de construcción. Infarto, hace 8 meses. Tenía 34 años». Alejandro no dijo nada por un momento, luego, muy suavemente: «Lo siento». No lo dijo de la forma en que la gente lo dice por costumbre. Lo dijo con el peso de un hombre que entendía exactamente lo que significaba la palabra pérdida. Durante un largo rato observó a Sofía. Luego habló de nuevo, y su voz había cambiado, y María no supo cómo. «Tiene los ojos de alguien que conocí». María se quedó muy quieta por medio segundo. Solo sonrió y no respondió, pero sus dedos se apretaron alrededor de los de él una pequeña, cuidadosa cantidad. A unos metros de distancia, una joven pasó caminando, tomada de la mano de su hijo. Miró hacia la mesa de plástico, hacia los 3 sentados juntos, y sonrió la pequeña sonrisa cálida que un extraño le da a una familia. Alejandro vio la mirada. No la corrigió. Sofía terminó el último de su cono. No pidió permiso. Simplemente bajó de su silla de plástico, cruzó la corta distancia hasta el lado de Alejandro en la mesa, y se subió a su regazo con la confianza de una casera regresando a su propia propiedad. Su cabeza pegajosa vino a descansar contra el frente de su camisa azul. Lo miró hacia arriba. Preguntó de la manera en que solo los niños muy pequeños pueden hacer preguntas enormes con palabras perfectamente pequeñas. «¿Está triste, señor?». Alejandro se quedó quieto. Miró a través de la mesa hacia María, y sus ojos le preguntaban algo para lo que no tenía palabras. Ella le dio el asentimiento más pequeño posible. Él miró hacia abajo, hacia el cabello castaño enredado contra su pecho. Y entonces, por primera vez en 3 años, dijo el nombre que había mantenido encerrado dentro de sí mismo. «Yo amaba a una chica. Se llamaba Isabella». Su voz se quebró en la última palabra. De la forma en que se quiebra un vidrio de ventana. Una sola línea capilar corriendo por una superficie que un momento antes se veía entera. «Me dejó porque descubrió que yo no era el hombre que ella creía que era».
Yo hacía un trabajo del que ella no quería estar cerca. La busqué durante meses después de que se fue. No pude encontrarla, y luego escuché que había muerto en una noche de tormentas. Después de eso, no volví a decir su nombre en voz alta. Sofía escuchó con la seria concentración de una pequeña filósofa. Cuando él terminó, ella le dio unas palmaditas en el pecho con su palma pegajosa, un gesto torpe y extrañamente sabio. El tipo de consuelo que un niño da sin saber que lo está dando. A Isabella seguro también le gustaba la fresa. Aleandro dejó de respirar. María se llevó la mano a la boca para esconder lo que le subía por la garganta. Solo ella entendió lo que su hija acababa de decir. Solo ella sabía que Isabella, de hecho, había amado la fresa, que eran chicas de Puebla, que las dos se habían escapado juntas de la escuela y corrido hasta el puesto de helados en la esquina de la plaza, y que Isabella siempre había pedido el rosa cada vez, durante todo el tiempo que María la había conocido. Aleandro no entendió por qué una frase accidental de una niña de 3 años lo había golpeado de esa manera. Solo sintió que el muro que había construido alrededor de sí mismo durante 3 años mostraba de repente su primera fisura capilar. Sostuvo a Sofía un poco más cerca, con cuidado de no apretar demasiado fuerte. Sus ojos estaban húmedos, pero las lágrimas no cayeron. Todavía no. María los observó y su corazón latía lento y pesado en su pecho. Pensó en la pequeña caja de madera en el fondo de su maleta. Pensó en la cadena de plata y la letra y curvada dentro de ella. Pensó en el sobresellado que Isabella le había puesto en las manos con una sola instrucción: solo cuando él haya probado que es digno de ser padre. Todavía no sabía cuándo llegaría el momento correcto, pero empezaba a sentir que se acercaba. En la camioneta de vuelta, Sofía dormía recostada contra el hombro de María en el asiento trasero. Una pequeña mano pegajosa seguía enroscada alrededor del pulgar de su madre. La luz de octubre caía baja sobre los edificios de Astoria. Aleandro miró a la niña por el espejo retrovisor durante un largo rato antes de hablar. Cancela mañana también, Vincenzo. Y la semana después de esa. Vincenzo bajó la cabeza desde el asiento del conductor. Entendido, señor. En la sombra creciente de la tarde, el viejo chofer sintió que las lágrimas le subían por la garganta sin previo aviso y le resbalaban hasta el cuello de la camisa. No se las limpió. Solo siguió manejando, ambas manos firmes en el volante, todo el camino a casa. Pasaron las semanas. La propiedad Moretti, esa gran casa fría donde por años los únicos sonidos habían sido suelas de cuero sobre mármol y hielo golpeando contra los lados de un vaso de whisky, empezó lentamente a llenarse de un ruido diferente, el ruido de una niña de 3 años. A Rosa, la cocinera, le dijeron que agregara macarrones con queso al menú semanal, y ella lo anotó en su libreta con el mismo cuidado que alguna vez le había dado a los platillos de la señora mayor. G.P., el jardinero, notó que el viejo juego de columpios en la parte trasera de la propiedad, el que había sido terreno prohibido durante 3 años, el que ningún miembro del personal tenía permitido mencionar, había sido repintado de un amarillo brillante y cuidadoso. 2 pequeños cascos de seguridad colgaban ahora de ganchos junto a él. G.P. no preguntó quién había ordenado el repintado. Simplemente podaba las rosas cercanas un poco más seguido de lo que solía, para poder observar cuando la niña salía a usarlo. Alice, el ama de llaves principal, de 68 años, la única persona en la propiedad que había estado ahí el tiempo suficiente para recordar el nombre Isabella, lloró en silencio en el cuarto de lavado una tarde, cuando descubrió que Sofía había arrastrado una manta desde el 3er piso. La manta venía del cuarto al que nadie tenía permitido entrar desde hacía 3 años. Alice no le dijo a nadie. Simplemente lavó la manta a mano, la dobló, y la regresó a la cama del cuarto de la niña en el 2.º piso sin decir una palabra. Aleandro se dio cuenta. No preguntó. Su asistente personal, Elena, empezó a contestar la línea de negocios de la propiedad con una nueva frase. El señor Moretti no está disponible en este momento. Está en el parque. Los que llamaban del otro lado se quedaban en silencio exactamente 5 segundos antes de pedirle que repitiera. Ella repetía la frase con la misma voz calmada. Algunas semanas, Aleandro se alejaba de su escritorio a las 4 de la tarde para poder estar en casa para una pequeña merienda con Sofía. Algunas semanas se levantaba 2 horas más temprano de lo usual para preparar el desayuno para los dos.
Después de la segunda semana había invitado a María y a su hija al ala este de la casa, y después de la tercera semana habían dejado de hablar de la invitación, como si tuviera una fecha de vencimiento. Un sábado lluvioso por la tarde, Aleandro se sentó con las piernas cruzadas en el piso de la sala principal, un cuarto tan grande que usualmente se tragaba las voces, ayudando a Sofía a construir un fuerte con sillas del comedor y sábanas. Lo hizo mal, lo informó Sofía con gravedad, sosteniendo dos esquinas de una sábana en sus pequeños puños. La cobija va encima de la silla, no debajo. Mis disculpas, princesa, respondió Aleandro, y ajustó la sábana con el mismo cuidado que alguna vez había usado para firmar un contrato de embarque de $30 millones. ¿Así está bien? Sí. Entre. Esta es nuestra casa ahora. Aleandro dobló su cuerpo alto dentro del pequeño espacio bajo la sábana. Desde la puerta de la sala, María estaba parada con una canasta de ropa en los brazos y no se movió. Pensaba en Miguel. Miguel, que se había sentado en el piso y había dejado que Sofía trepara por él como un juego de gimnasio en tiempos en que los brazos, el tiempo, y los latidos del corazón todavía eran cosas que tenían. No se permitió llorar, pero tampoco dejó la puerta. Sofía se quedó dormida dentro del fuerte de cobijas después de media hora de jugar. Aleandro salió gateando con cuidado, una extremidad a la vez, y se puso de pie. Caminó con María hacia la veranda trasera que daba al jardín de rosas. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en neblina. La voz de Aleandro cuando habló era tan baja que ella tuvo que inclinar la cabeza para captarla. Hay un cuarto en el tercer piso. Nadie ha entrado ahí en 3 años. Lo he mantenido así porque no quería olvidar. Pero estoy empezando a temer que he estado aferrándome a la cosa equivocada para recordar. María no preguntó de quién era el cuarto. Simplemente tomó su mano. Esa noche, de vuelta en su propio cuarto en el ala este, se sentó por un largo rato al borde de su cama con la pequeña caja de madera abierta en el regazo. Metió la mano dentro. Tocó la cadena de plata. Retiró la mano. Luego volvió a meterla. El lunes por la mañana, María estaba parada en la puerta del estudio de Aleandro, la misma sala a la que Sofía había entrado errante ese primer día, la misma mesa de nogal, la misma tela de terciopelo ahora limpia y guardada en un cajón. En sus manos sostenía la pequeña caja de madera que había cargado en el fondo de su maleta durante 3 años. Aleandro estaba leyendo un documento. Levantó la cabeza al sonido de sus pasos y parpadeó, levemente sorprendido. Ella nunca había venido a este cuarto sin que la llamaran. ¿Entró? No habló hasta llegar al escritorio. Puso la pequeña caja de madera sobre el nogal pulido, en el mismo lugar exacto donde Sofía alguna vez había puesto un crayón morado entre un montón de hombres de traje oscuro. Necesito mostrarle algo, dijo, antes de poder quedarme callada un día más. Aleandro miró la caja, luego su rostro, luego la caja otra vez. Levantó la tapa. Adentro, sobre un pequeño cuadro de terciopelo doblado, yacía una fina cadena de plata. Su dije era una letra y curvada. Toda la sangre se le fue del rostro. Se puso de pie tan rápido que la silla de cuero se volteó hacia atrás y golpeó el piso de mármol con un sonido sordo que ninguno de los dos registró. ¿De dónde salió esto? Su voz ya no era la voz de un señor. Era la voz de un hombre de 38 años parado frente a algo que no se había permitido esperar en 3 años. Isabella me la dio. Antes de morir. Aleandro no se movió. ¿Murió? María empezó a hablar despacio, una oración a la vez, los dedos presionados planos contra la superficie del escritorio para evitar que temblaran. Ella e Isabella habían crecido en el mismo vecindario en Puebla, México. Habían sido amigas desde la primaria. Habían cruzado la frontera hacia Nueva York el mismo año, con un mes de diferencia entre una y otra. 3 años atrás, en una noche de tormentas, Isabella había aparecido en el apartamento de María encima de la lavandería. La lluvia venía de lado. Isabella tenía 8 meses de embarazo, pálida, empapada, sosteniendo una mano contra su vientre como si pudiera desprenderse. Isabella había dicho que amaba a un hombre que ella creía era un ejecutivo de importación y exportación. Había dicho que había descubierto lo que él realmente era. Se había negado a nombrarlo.
Había dicho solo que no podía criar a su hija dentro del mundo de ese hombre. Lo había dejado sin decirle que llevaba a su hija. Había entrado en labor de parto esa misma noche. María había ido con ella en la ambulancia a la sala de emergencias de Santa María. Isabella había muerto de hemorragia a las 3 de la madrugada. En los momentos antes de que sus ojos se cerraran por última vez, había puesto en las manos de María el collar, la caja de madera, un sobresellado, y un solo nombre, Sofía. Aleandro no se sentó. Se quedó de pie, una mano apoyada en el borde del escritorio, los ojos fijos en la cadena de plata. Durante 3 años había buscado a Isabella. Durante 3 años había pagado detectives privados que regresaban sin nada. Durante 3 años había caminado en noches sin sueño por cada vecindario latino de los 5 distritos. Y durante esos 3 años, sin saberlo, ella había estado a 18 kilómetros de él. En una tormenta, sola. María metió la mano en su abrigo. Puso un segundo objeto sobre el escritorio entre ellos, un sobre amarillento, sus bordes quebradizos por la edad, su sello sin abrir. Isabella me dijo ella, que le diera esta carta al padre de la niña solo si alguna vez probaba ser digno de serlo. He estado callada durante 3 años porque no me atrevía a creer que un jefe de la mafia pudiera ser ese hombre. Pero el hombre que se sentó dentro de un fuerte de cobijas el sábado pasado no era un señor. Así que hoy se la doy. Aleandro alcanzó el sobre con una mano que había jalado un gatillo más veces de las que podía contar. La mano temblaba. No abrió el sobre de inmediato. Le pidió a María que se sentara. Recogió la silla de cuero que había caído al mármol y la enderezó para ella. Caminó hacia el aparador y sirvió un vaso de agua y lo puso frente a ella. No se sirvió uno para él. Luego dio la espalda al cuarto y se paró frente a la ventana alta que daba al jardín de rosas. De la manera en que un hombre se para cuando necesita una pared detrás de él para evitar doblarse hacia adelante. Tomó el pequeño abrecartas de bronce de su escritorio. Lo deslizó bajo el borde amarillento del sobre con el cuidado de un cirujano. Adentro había una sola hoja de papel doblada en 3 partes. La letra se inclinaba suavemente hacia la derecha. La reconoció antes de leer una sola palabra. La había visto en notas pegadas a la puerta de un refrigerador en un pequeño apartamento 3 años atrás. Había visto la primera mayúscula, la que se curvaba en la base exactamente como lo hacía el dije de plata. Leyó. Aleandro. No te dejé porque dejé de amarte. El día que descubrí quién eras, viajé en el metro 6 horas por 3 líneas diferentes buscando una razón para quedarme. No encontré ninguna. No porque te tuviera miedo, sino porque no podía criar a nuestra hija en un mundo donde hay armas debajo de las mesas y sangre en las camisas de un padre. Pensaba esconderla de ti para siempre. Pensaba que nunca lo sabrías. Pero esta noche tengo dolor. El doctor me ha dicho que quizás no sobreviva. Si no sobrevivo, si algún día conoces a nuestra hija a través de las manos de María, te pido solo que te hagas una pregunta. ¿Es el hombre que eres ahora digno de llevarla a casa? Si la respuesta es sí, dile que su madre amó a su padre hasta el último aliento que tomó, incluyendo este de esta noche, en la tormenta. Si la respuesta es no, déjala con María. No vengas a buscarla. No, por lo que sentiste por mí, le quites el futuro que todavía tiene. Se llama Sofía. Tiene tus ojos. Isabella. Aleandro leyó la última línea. Luego la leyó otra vez. Luego la leyó una tercera vez. En la tercera lectura, el papel en su mano tembló. Puso la carta plana sobre el escritorio. Caminó hacia la silla de cuero que María había enderezado para él, y se sentó. Llevó ambas manos a cubrir su rostro. No lloró en voz alta. Solo se movieron sus hombros. María no dijo nada. Simplemente se sentó del otro lado del escritorio y dejó su propia mano abierta sobre la madera, no tocándolo, no alcanzándolo, solo presente. Durante 3 años había guardado este secreto sola. Ya no lo guardaba sola. Después de un largo rato, 10 minutos, quizás 20, ninguno de los dos podría haberlo dicho. Aleandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su voz, cuando llegó, había regresado a algo frío y preciso. Era la voz de un señor a punto de dar una instrucción que no podía salir mal.
Necesito llamar al doctor Enrico Falcone en privado. Nadie en esta casa debe saberlo. Ni Marco. Especialmente no Marco. Las cejas de María se juntaron ante esas dos últimas palabras. No preguntó. Solo asintió. ¿Cómo va a tomar la muestra sin que Sofía se entere? Él pensó por un segundo. Falcone atiende niños. Va a fingir que le da un examen de rutina. Va a jugar el juego donde la niña abre la boca como un hipopótamo. Sofía se va a reír. María sonrió débilmente entre sus lágrimas. Le encanta ese juego. Aleandro extendió la mano por el escritorio y recogió la cadena de plata. La sostuvo en la palma de su mano durante un largo rato, sintiendo su peso, el peso de 3 años de búsqueda. De una noche de tormentas en la que él no había estado, de una hija que no sabía que estaba respirando. Luego cerró la pequeña caja de madera y la puso dentro del cajón superior del escritorio. Giró la pequeña llave de bronce. La quitó. Solo él la tendría. 48 horas, dijo. Entonces sabremos. El doctor Enrico Falcone llegó a la propiedad después del anochecer. Tenía 60 años. Su cabello se había vuelto blanco una década atrás. Sus ojos eran los ojos de un hombre que había aprendido, en 25 años de servicio silencioso a la familia Moretti, exactamente qué preguntas hacer y cuáles tragarse. Había atendido heridas de bala de Aleandro. Las había atendido para el padre de Aleandro antes que él. Había asistido el parto del hijo de la esposa de Marco en el asiento trasero de una ambulancia durante una ventisca de enero. Nunca había escrito ninguna de esas cosas. No preguntó por qué lo habían llamado esa noche. Solo escuchó. Tomó el hisopo de la mejilla de Aleandro en el estudio, lo selló en un sobre blanco liso, y lo deslizó en el bolsillo interior de su abrigo. Luego bajó a la cocina, donde Sofía estaba sentada en un banco junto al mostrador, comiendo macarrones con queso con Rosa, la cocinera. Los saludó a ambas con la calidez fácil de un hombre que había visitado esa casa 100 veces. Vine a hacerle un chequeo general a esta jovencita. ¿Sabes el juego donde abres la boca como un hipopótamo? Sofía rió y abrió la boca todo lo que pudo. Falcone pasó un hisopo de algodón por dentro de su mejilla durante 3 segundos. El algodón fue a un segundo sobre blanco. Sofía nunca lo notó. Rosa nunca lo notó. Alice, pasando con toallas frescas, nunca lo notó. Marco Ricci, que estaba en un hotel de Manhattan reunido con 2 tenientes de la familia genovese, no lo notó. 48 horas de espera. Aleandro no durmió. Se sentó en su estudio cada noche. La cadena de plata con su letra curvada yacía sobre el escritorio junto al pequeño crayón morado que Sofía había dejado en ese cuarto el primer día. El crayón que él había recogido y guardado bajo llave en un cajón, luego sacado. Luego guardado bajo llave otra vez, una docena de veces. Puso ambos objetos lado a lado ahora y los miró como si fueran 2 respuestas a la misma pregunta. En la segunda noche, abrió la puerta del tercer piso, el cuarto que había cerrado bajo llave 3 años atrás. Adentro estaba la cuna que había elegido, la mecedora, los paquetes envueltos que nunca había entregado. Había comprado todo eso para una niña de cuya existencia nunca se había atrevido a estar seguro. Se sentó en la mecedora en la oscuridad, la cadena de plata cerrada dentro de su puño. No lloró. Solo esperó. En la tarde del segundo día, el doctor Falcone regresó. Puso un sobrecafé liso sobre el escritorio de nogal. Señor, le aconsejaría que lea esto solo. Aleandro le dio las gracias. Falcone se retiró, la puerta del estudio se cerró con un pequeño clic respetuoso. Aleandro rasgó el sobre. Adentro había una sola hoja de papel. En ella, una sola línea, probabilidad de paternidad, 99.9997%. No se levantó. No gritó. No golpeó el escritorio. Puso la hoja de papel cuidadosamente alineada al borde del nogal, como quien deja algo inexpresablemente precioso. Luego bajó su rostro hacia ambas manos. Y por primera vez en más años de los que podía recordar, el señor más poderoso de Nueva York, el hombre que jamás había permitido que un alma viva lo viera llorar, lloró en voz alta. No la pequeña lágrima controlada de una sala de juntas.
El sonido ahogado y entrecortado de un hombre que acaba de enterarse de que se perdió los primeros 3 años de la vida de su hija, y no puede comprarlos de vuelta a ningún precio. Lloró por Isabella, sola en una tormenta. Lloró por Sofía, 3 años sin un padre. Lloró por sí mismo, por haberse parado a la cabeza de una mesa de nogal dando órdenes de ejecución mientras su propia hija aprendía a caminar en un apartamento encima de una lavandería. Más tarde esa noche, entró al cuarto de Sofía en el ala este. Ella dormía de costado, un brazo enroscado alrededor de su oso de peluche, su cabello un suave enredo, la boca ligeramente abierta. Se arrodilló junto a la cama, con cuidado de no mover el colchón. Presionó el beso más suave que jamás le había dado a nadie contra su frente. Papá siente haber llegado tarde, susurró. Afuera en el pasillo, una figura se detuvo en la sombra del cuadro del siglo XVIII enmarcado en la pared. Marco Ricci había escuchado. No se movió durante otro medio minuto. Luego, en silencio, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la escalera, el puño apretándose a su costado. A la mañana siguiente, Aleandro llamó a María al estudio antes de que Sofía despertara. El cielo afuera todavía era del gris pálido del amanecer. Él no había dormido. Ella podía verlo en su rostro, pero también podía ver algo más en él. Algo que nunca había visto ahí antes. Calma. Una calma que venía de un hombre que había pasado toda la noche tomando una decisión que iba a mantener. María, dijo, he tomado mi decisión. Deseo reconocer formalmente a Sofía como mi hija. Como la única heredera de la familia Moretti. La garganta de María se cerró. Hizo la única pregunta que importaba. ¿Y su mundo? ¿Qué hay de eso? Aleandro respondió como si hubiera ensayado cada palabra a través de cada hora oscura de la noche anterior. Me voy a retirar de cada rama ilegal de esta familia dentro de 2 años. Voy a entregar una porción de los territorios a familias aliadas. Voy a transferir cada activo que controlo a negocios limpios, embarques, almacenaje, bienes raíces. Ella no va a crecer de la forma en que yo crecí. No voy a hacer que sostenga una pistola a los 13 años como yo lo hice. María no trató de esconder sus lágrimas. Las dejó caer. Entonces Aleandro hizo la pregunta que había estado cargando por más tiempo. ¿Se va a quedar? No como ama de llaves. Como la mujer que la cría conmigo. Isabella la eligió a usted. Mi hija ha tenido 3 años de su vida ya con usted, y no tengo derecho a quitarle eso a ninguna de las dos. Solo pido permiso para estar presente. María no confió en su voz. Solo asintió. Esa tarde, Aleandro llamó a Marco Ricci al estudio. No le dijo a Marco que Sofía era su sangre. Le dijo solo que había decidido adoptar formalmente a la niña, y que deseaba organizar una verdadera fiesta de bienvenida, no un asunto de negocios familiares, sino una celebración de verdad, globos, pastel, una pequeña banda, otros niños del vecindario donde Sofía había pasado sus primeros 3 años. Marco inclinó la cabeza con exactamente la cantidad correcta de entusiasmo. Incluso ofreció una sugerencia propia. Señor, permítame invitar también a las casas aliadas. Colombo, Genovese, Lucchesi. Presente a la nueva heredera Moretti formalmente ante el Consejo de los 5. Le va a otorgar la protección de cada familia en la ciudad. Aleandro dudó medio segundo. Miró a Marco. Los ojos de Marco eran tan sinceros como siempre habían sido. Asintió. No sabía en ese momento que acababa de cometer el error más grande de su vida. Marco salió del estudio. En el pasillo afuera, sacó un teléfono de su bolsillo interior, el segundo teléfono, el que no se usaba para negocios de familia, y marcó un número. Pasado mañana, la fiesta. Todas las familias van a estar presentes. La niña va a estar ahí. Ya sabes qué hacer. La línea quedó en silencio varios segundos. Luego respondió una voz áspera, la voz de don Salvatore Bianchi. Así que finalmente llega el día. 10 años, Marco. ¿Estás seguro? He esperado 10 años. Nada ha sido nunca más seguro que esto. Esa tarde, Aleandro tomó la mano de Sofía y la llevó al patio detrás de la propiedad, al juego de columpios recién pintado de amarillo, las cadenas engrasadas.
2 nuevos cascos de seguridad colgaban del marco junto a él. Sofía se trepó al asiento de madera por sí misma. Ahora se había puesto más fuerte en las semanas desde el primer empujón. Él la empujó suavemente, luego más fuerte, luego más fuerte. «¡Todavía más!», gritó ella, riendo, pateando los pies hacia el cielo. «¡Más alto, papá!». Aleandro se congeló. Sofía no sabía que acababa de llamarlo algo por primera vez. Ya estaba gritando para que la empujaran más alto, un destello amarillo pequeño arqueándose contra el cielo de otoño, pero María estaba parada en el escalón de piedra de la veranda, y ambas manos se le habían subido a cubrir la boca. El rumor se movió rápido por el bajo mundo de Nueva York. Aleandro Moretti tenía una heredera, una hija, una debilidad. En un pequeño restaurante italiano en Bensonhurst, Brooklyn, del tipo cuya ventana frontal no parecía nada especial, pero cuya puerta trasera daba a una bodega de vinos que el FBI había fallado en localizar durante 15 años. Don Salvatore Bianchi estaba sentado en la última mesa del salón. 60 años, los ojos de un pez muerto, su mano derecha faltante del índice y el dedo medio por una purga de hace muchos años. Frente a él, una copa de vino tinto y un plato de carbonara que no había tocado. Del otro lado de la mesa, un hombre con un largo abrigo gris, su rostro retenido en la sombra de la lámpara baja. «¿Qué quieres que haga?». Bianchi rió suavemente. El sonido fue seco. El sonido de piedras chocando entre sí. «No, Margot. ¿Qué quieres hacer tú? Tú eres el que trajo esto a mí. Tú eres el que ha esperado 10 años. Yo solo soy el instrumento». El hombre del abrigo largo extendió la mano hacia la luz para levantar su copa de vino. En su dedo índice había un pesado anillo de plata grabado con una sola letra M. El escudo de la familia Moretti. Pasado mañana, la fiesta de bienvenida. Todas las familias aliadas van a estar ahí. Sofía va a estar en el cuarto de juegos del segundo piso. Voy a garantizar que Aleandro salga de la casa durante al menos 10 minutos. Tiene una última reunión con su abogado para firmar los papeles de adopción. ¿Dónde la vas a mantener? Almacén 27 en los muelles de Red Oak. ¿Lo has inspeccionado? Inspeccionado. 4 de mis tiradores ya están en posición. La cámara está lista. El vídeo del rescate se debe grabar con moderación. Aleandro va a ver a través de cualquier cosa exagerada. Sofía llorando va a ser suficiente. No pongas tus manos sobre la niña. Bianchi levantó una ceja. ¿Todavía sientes algo por la pequeña cosa? Marco guardó silencio medio segundo más de lo que debería. No. Solo prefiero no dejar evidencia forense. Bianchi sostuvo su mirada a través de la copa de vino durante un largo momento. Luego bajó la copa y regresó a su carbonara fría sin decir otra palabra. En la propiedad Moretti, Marco Ricci sonreía mientras dirigía a los decoradores de la fiesta. Globos con forma de elefante se mecían sobre sus cabezas. Cadenas de lucecitas se colocaban a lo largo del salón de baile. Rosa había empezado a mezclar el betún en la cocina. GP colgaba coronas de rosas amarillas a lo largo de la veranda. Sofía corría por el salón en su viejo vestido amarillo. Se había negado a guardar el vestido nuevo para mañana, y María había cedido, un crayón morado apretado en su puño. Llegó hasta Marco y jaló la pierna de sus pantalones. «Tío Marco, ¿me ayudas a colgar el elefante más alto?» Papá dijo que tiene que estar más alto que mi cabeza. Marco se agachó a su nivel. Sonrió. Le acomodó el cabello enredado de la frente con una gentileza que a cualquier observador desprevenido le habría parecido puro cariño. «Mañana va a ser un día muy especial para ti, princesa», dijo. Sofía asintió, confiando en él de la manera en que confiaba en cada adulto dentro de esta casa. Se fue corriendo. Marco se puso de pie. La sonrisa murió antes de que terminara de levantarse. Sus ojos siguieron el vestido amarillo hasta que desapareció por la esquina del pasillo, y se quedaron en esa esquina un momento más de lo que un hombre observando a una niña feliz debería quedarse. Alice pasaba detrás de él, cargando una charola de rosas amarillas hacia el salón. Lo miró de reojo al pasar. 68 años. Había caminado estos pisos 10 años antes de que Marco Ricci hubiera cruzado siquiera el portón principal,
Y no confiaba en ningún hombre que pudiera acariciar el cabello de una niña sin sonreír con los ojos. La mañana de la fiesta, la propiedad estaba despierta desde las 5. Rosa había horneado 4 pasteles de vainilla. Geppe se movía por los corredores con canastas de rosas amarillas, colocándolas en cada entrada. En el cuarto del ala este, María vistió a Sofía con el vestido amarillo nuevo, el que le había costado 2 semanas del pequeño bono de salario de Alejandro comprar en una tiendita en Little Italy. El vestido tenía encaje blanco en el cuello y 2 pequeños listones en cada hombro. Sofía giró en un lento círculo frente al espejo, sus coletas torcidas ondeando. ¿Puedo comer mucho helado hoy, mamá? María rió y le puso un pequeño broche de elefante en el cabello. Tu papá te va a dejar comer todo lo que quieras. Fue la primera vez que María usó la palabra papá frente a su hija. Ambas se congelaron, mirándose en el espejo. Luego ambas estallaron en risa en el mismo instante. Sofía no hizo una pregunta. Solo corrió a buscar su crayón morado favorito. A las 9 de la mañana, Alejandro bajó las escaleras con un traje gris suave, no el gris acero al que ella estaba acostumbrada. Se agachó, besó a Sofía en la frente, y ajustó el listón de su hombro con la seriedad de un hombre realizando una cirugía. Tengo una última reunión con Terence, el abogado, le dijo a María, las enmiendas del testamento y los papeles formales de adopción. 2 horas. Voy a estar de vuelta antes de que lleguen los invitados al mediodía. Se inclinó y besó a María en la mejilla, el primer gesto de ese tipo que se había permitido frente al personal. Alice, pasando por el pasillo, fingió no haberlo visto. Sonrió para sí misma. Alejandro se fue. María llevó a Sofía hasta el cuarto de juegos del segundo piso, el cuarto que Alejandro había llenado de juguetes nuevos durante las últimas 3 semanas. Se agachó a la altura de su hija. Juega aquí un momento, mi amor. Mamá va a revisar las mesas y regresa enseguida por ti. Sofía asintió. Se sentó en la pequeña mesa de dibujo y alcanzó su crayón morado y una hoja fresca de papel. Empezó a dibujar un elefante. María cerró la puerta detrás de ella y bajó las escaleras. Revisó los pasteles. Probó el aderezo de la ensalada. Le recordó a Rosa el orden en que debían salir los platillos. 10 minutos. Subió de vuelta las escaleras al segundo piso. Abrió la puerta del cuarto de juegos. El cuarto estaba vacío. El crayón morado yacía en el piso de madera. La hoja fresca de papel sobre la mesa de dibujo mostraba el comienzo de la cabeza de un elefante, la trompa sin terminar. El pequeño broche de elefante había caído junto a la pata de la mesa. Sin Sofía. Sin sonido. La ventana del cuarto de juegos estaba completamente abierta, la ventana que daba al pequeño balcón este, que a su vez conectaba con el techo de la construcción anexa detrás de la casa. María gritó el nombre de su hija. Lo gritó hasta que su voz se rasgó. Corrió de cuarto en cuarto en el segundo piso, abriendo cada puerta de golpe, golpeando las habitaciones del personal. Rosa vino corriendo desde la cocina. Geppe entró corriendo desde el jardín. Alice, de 68 años, la más lenta, fue la única que no gritó. No corrió al cuarto de Sofía. No corrió a buscar en el terreno. Caminó rápida y directamente a los aposentos privados de Marco Ricci al final del pasillo oeste. El cuarto estaba vacío. La maleta de Marco todavía estaba en el estante de equipaje, pero el segundo teléfono, el negro, el que ella había visto 2 veces esconder en el cajón superior de la mesita de noche mientras sacudía el polvo, había desaparecido. En ese momento exacto, el teléfono de Alejandro vibró en el asiento trasero de la camioneta. Miró la pantalla. Un remitente desconocido. Sin nombre, sin texto, solo un archivo de vídeo. Lo tocó para abrirlo. Observó durante 4 segundos. Le hizo una señal a Vincenzo para dar la vuelta al auto. De inmediato, Alejandro llegó al portón principal de la propiedad en 15 minutos. El trayecto debía haber tomado 45. Vincenzo se había pasado 4 semáforos en rojo y no había dicho una sola palabra desde el momento en que su señor le ordenó dar la vuelta. María estaba parada en el vestíbulo de mármol cuando se abrió la puerta. Su rostro no tenía nada de sangre.
Sus rodillas temblaban tan violentamente que Rosa la sostenía en pie con un brazo. No podía formar palabras. Solo extendió el teléfono. Aleandro lo tomó de sus manos. No abrió el vídeo otra vez. Ya lo había visto en el auto. Simplemente le devolvió la pantalla a ella para que viera lo que había sido enviado. Su mano no tembló, pero había algo en sus ojos que María nunca había visto antes. Y era lo suficientemente frío como para que Alice, parada a 3 metros, diera medio paso hacia atrás sin querer. El vídeo duraba 23 segundos. Un almacén oscuro, luz débil de un solo foco colgando de una cadena. Sofía sentada en una silla de madera, sus pequeñas muñecas atadas detrás de su espalda, su boca cubierta con una tira de cinta gris. El vestido amarillo nuevo estaba manchado de aceite y grasa. Ambas coletas se habían soltado. Lloraba sin sonido. Sus ojos color café miraban directamente al lente de la cámara. Los ojos de Isabella. Una voz digitalmente distorsionada cortaba la escena. Señor, tiene 36 horas. Va a entregar la totalidad de sus propiedades de Brooklyn y Queens y los muelles de Red Oak a la familia Bianchi. Va a anunciar formalmente la disolución de la organización Moretti ante el Consejo de los Cinco. Una vez hecho esto, recibirá de vuelta a su hija. Si envía a un solo pistolero, le mandamos una coleta, luego un dedo, luego el resto. Si contacta a la policía, lo mismo. 36 horas desde el momento en que recibió este vídeo. El vídeo terminó. Aleandro puso el teléfono sobre la consola de mármol del vestíbulo con cuidado, exactamente cuadrado. De la forma en que un hombre deja una bomba cuyo fusible ya está encendido. Luego levantó la voz solo un poco. Tráiganme a Marco Ricci. Marco apareció en el vestíbulo en 5 minutos. Sus ojos estaban rojos. Su voz temblaba con el dolor correcto. Sus manos temblaban en la cantidad correcta. Señor. Lo escuché de Rosa. Dios mío, tenemos que entregarlo de inmediato. Nada vale más que la niña. Déjeme ir yo mismo a ver a Bianchi. Lo conozco. Puedo hablar con él. Aleandro lo miró durante un largo rato, tanto que Marco tuvo que tragar saliva. Entonces Aleandro habló, y su voz era extrañamente, inquietantemente calmada. Ve a casa. Empaca una maleta. En 30 minutos nos reunimos en el sótano. Te necesito. Marco inclinó la cabeza. Sí, señor. Se dio la vuelta hacia la puerta, y en el umbral se volvió una última vez. Señor, de corazón. Lo siento por usted. Esa niña es lo mejor que le ha pasado a nuestra familia en años. Voy a hacer cualquier cosa. Aleandro solo asintió. Marco se fue. La puerta se cerró detrás de él. Aleandro se volteó hacia María. Su voz era baja, pero ya no había nada cálido en ella. Bianchi no va a dejar que Sofía viva. Ni si le doy toda Nueva York. Esto es una trampa. Pero Bianchi no es el hombre que dijo esto. Bianchi no es lo suficientemente listo para haber elegido el día exacto, el cuarto exacto, los 10 minutos exactos en que Sofía estaría sola. Solo alguien dentro de esta casa sabe que la ventana del cuarto de juegos del segundo piso da al techo de la construcción anexa. Solo un hombre en esta organización conoce a Bianchi lo suficientemente bien como para hacer una alianza con él, y sabe que los papeles de adopción se iban a firmar hoy. María no preguntó. Ya había entendido. Solo susurró el nombre. Mar. Aleandro asintió una vez. Tenemos 36 horas en el vídeo. Tenemos, en realidad, 8. Después de 8, cuando se dé cuenta de que no me estoy preparando para entregar los territorios, va a ordenar que maten a Sofía antes de que yo pueda llegar al almacén. Debemos estar en Red Oak antes del amanecer. Y Marco no debe saber cuándo salimos, por qué ruta, ni con cuántos hombres. Levantó la voz. Alice. Ella vino corriendo, una carrera que no había corrido en 15 años. Alice, cuando Marco baje al sótano, necesito que entre a sus aposentos privados y tome su segundo teléfono. ¿Puede hacer esto? Alice, de 68 años, enderezó la espalda por primera vez en 20 años.
Señor, he esperado 20 años a que me pidieran hacer algo que importara. El sótano de la propiedad era un cuarto sin ventanas, paredes de concreto, una sola luz baja colgando sobre una larga mesa de metal en el centro. Este era el cuarto táctico de la familia Moretti. No a todo hombre que llevara el escudo Moretti se le había permitido alguna vez entrar ahí. Marco había entrado 100 veces. Marco no estaba ahí esta noche. Aleandro había convocado a 8 hombres, los suyos, los que había elegido personalmente 20 años atrás, antes de que Marco alguna vez cruzara el portón principal. Ninguno de ellos había sido colocado en ese cuarto por recomendación de Marco. Marco, en ese momento, estaba sentado en el estudio de la planta baja, encargado de abrir negociaciones con Bianchi por teléfono, una asignación fabricada diseñada con un solo propósito: mantenerlo fuera de su propio cuarto el tiempo que Alice necesitara. Aleandro desenrolló un esquema del almacén 27 en los muelles de Red Oak sobre la mesa de metal. Habló durante 8 minutos, ni una oración más larga de lo necesario. El único acceso era un callejón estrecho entre 2 edificios de carga abandonados, con 4 posiciones ideales de francotirador que lo dominaban. El muro oeste era concreto viejo, lo suficientemente delgado para ser abierto con 4 cargas de C4, lo cual abriría una ruta secundaria a través de una cortina de humo. 3 frentes de asalto. El equipo de Enzo volaría el muro oeste y generaría el humo. El equipo de Lorenzo sellaría la salida este y tomaría posiciones de francotirador con rifles silenciados. Aleandro y 4 hombres restantes entrarían por la puerta principal. Ningún auto debía salir de la propiedad antes de las 4 de la mañana. Ningún hombre en ese cuarto debía hacer una llamada. Ningún hombre debía mandar un mensaje. Ningún hombre debía dejar ese cuarto. Si Marco preguntaba qué se estaba decidiendo, a Marco se le diría que el señor estaba considerando la rendición de los territorios. 8 cabezas asintieron. Nadie hizo una pregunta. En ese momento, la puerta del cuarto táctico se abrió. María entró. Los 8 hombres estaban de pie antes de haber tomado la decisión de levantarse, no porque ella fuera la mujer de la casa, sino porque había un revólver en su mano. Puso el revólver sobre la mesa de metal junto al esquema. Señor Moretti. Hace 3 años, Isabella puso a mi hija en mis brazos y me dijo que la protegiera con mi vida. La he protegido durante 3 años. No me voy a quedar afuera esta noche. Aleandro miró hacia abajo, hacia la pistola. Un viejo revólver Colt Detective especial. Lo reconoció al instante. Esta era el arma de Miguel, el arma del obrero de construcción que había muerto de un infarto 8 meses antes, a los 34 años. Levantó la vista hacia María. Ella no bajó los ojos. ¿Alguna vez ha disparado uno? Miguel me enseñó. Cada domingo en un campo de tiro en Nueva Jersey durante 2 años. No soy buena, pero puedo darle a un blanco a 5 metros. Aleandro levantó el Colt, revisó el cilindro, un tiro en la recámara. Se volvió hacia el armario de armas y lo abrió. Del estante inferior sacó una Glock 26, pequeña en el agarre, compacta, fácil de disparar, y una caja de 15 cartuchos. Puso ambas cosas en las manos de María. Detrás de mí. 3 pasos. No sale de esos 3 pasos. María asintió. Las 3:45 de la madrugada. La puerta del cuarto táctico se abrió y Alice entró cargando algo envuelto en un trapo de cocina. Desenvolvió un teléfono celular negro y lo puso en la mano de Aleandro. El teléfono de Marco. Aleandro lo desbloqueó usando la contraseña que Alice había alcanzado a ver 3 meses antes mientras sacudía el polvo del buró de Marco, los 4 dígitos del año de nacimiento de Marco. Se abrió el historial de llamadas. 12 llamadas salientes a don Salvatore Bianchi en las últimas 2 semanas. Se abrió el hilo de mensajes. Una sola línea enviada a las 8 de la noche anterior. Mañana. Niña en el cuarto de juegos del segundo piso, ventana este. 36 horas en el vídeo, 8 en realidad. Después de eso, termínenlo. Aleandro no rugió. No gritó. No golpeó la mesa. Simplemente apagó el teléfono, lo deslizó en el bolsillo interior de su abrigo, y caminó hacia las escaleras. Antes de salir de la casa, se detuvo en la puerta del cuarto de Sofía.
Recogió el oso de peluche que ella había dejado en la almohada. Lo metió dentro de su abrigo contra el lado izquierdo de su pecho, sobre su corazón. Afuera, la primera nieve de la temporada había empezado a caer. Las 4:20 de la madrugada. 3 camionetas negras se detuvieron a 400 metros del almacén 27 en los muelles de Red Oak, escondidas detrás de una hilera de contenedores de embarque apilados. La nieve se había juntado a lo largo de los techos de lámina de cada edificio en el patio. No había luz. No había sonido humano. Solo el golpeteo del agua del puerto contra los pilotes, y el lamento distante de un buque de carga en algún lugar más allá del rompeolas. Enzo y 3 hombres del primer frente se deslizaron hacia el oeste. 4 cargas de C4 ya cebadas y pegadas con cinta dentro de sus chaquetas. Lorenzo y el segundo frente se movieron hacia el este para sellar la salida del callejón y tomar posiciones de francotirador con rifles silenciados balanceados sobre los fríos contenedores. Alejandro, María, y 3 de los hombres restantes avanzaron por el acceso principal. Alejandro caminaba al frente. María caminaba exactamente 3 pasos detrás de él. Ambas manos cerradas alrededor del agarre de la Glock de la forma en que Miguel le había enseñado los domingos por la mañana en un campo de tiro en Nueva Jersey. La nieve se le colaba de lado por la cara. Las 4:29. Enzo activó el detonador. El muro oeste del almacén se vino abajo con un golpe sordo y profesional, no un espectáculo, solo una eliminación controlada de concreto. Una cortina de humo gris se desenrolló por el patio. Voces gritaron adentro. 4 de los tiradores de Bianchi corrieron desde la esquina occidental hacia la explosión. Los rifles de Lorenzo derribaron a 2 de ellos antes de que sus cuerpos terminaran de caer. Alejandro y el tercer frente empujaron a través de la puerta principal. Los disparos crujieron. Un foco colgante estalló. Él se movió a través del humo y el destello de los disparos, usando la memoria muscular de un hombre que había vivido en cuartos oscuros desde los 13 años. 3 de los hombres de Bianchi estaban en el piso antes de que María terminara de recargar su primer cargador. Ella lo siguió 3 pasos atrás, como había prometido, y no miró hacia abajo lo que pisaba. Empujaron más profundo hacia el almacén. Alejandro escuchó el pequeño llanto amortiguado antes de ver la puerta. Venía del cuarto de refrigeración al final del edificio, una vieja bahía refrigerada con una gruesa puerta de acero. Se presionó contra la pared junto a ella, escuchó, luego abrió la puerta con el costado de su bota. Adentro, en una sola silla de madera en medio del piso, estaba sentada Sofía. Sus muñecas estaban atadas detrás de su espalda. Una tira de cinta gris le sellaba la boca. Cuando lo vio, todo su cuerpo se sacudió hacia adelante contra las cuerdas. Un sonido amortiguado salió a través de la cinta. Lágrimas le resbalaban por ambas mejillas. Pero esto era una trampa dentro de una trampa. De la sombra detrás de la silla de Sofía, don Salvatore Bianchi dio un paso adelante. 60 años, un largo abrigo de piel negro colgando sobre sus hombros. En su mano buena tenía una beretta de 9 milímetros, y el cañón estaba presionado contra la sien de la niña. Llegas exactamente a tiempo, señor Moretti. Baja la pistola. Usted también, señora. La de atrás. Alejandro dejó que su arma se deslizara de sus dedos. Golpeó el piso de metal con un tintineo hueco y plano. María bajó la suya. Bianchi rió suavemente. Así que finalmente conozco a la famosa hija. Es una niña bonita. Tiene los ojos de su madre, ¿no diría usted? Alejandro se quedó muy quieto por medio segundo. Porque tiene los ojos de su madre no era algo que Bianchi debería haber podido decir. Solo 3 personas en el mundo sabían que Sofía tenía los ojos de Isabella. Alejandro, María, y una tercera persona que alguna vez había leído una carta en un cajón cerrado de un estudio, en una noche en que un padre de luto había dejado el cajón abierto por error. Bianchi vio la reacción. Su sonrisa se ensanchó. Se pregunta cómo lo sé. Va a entender en un momento. Verá, yo también he tenido curiosidad. ¿Cómo criaste a una hija durante 3 años sin que nadie lo supiera? La respuesta es muy simple. No lo hiciste. Alguien más la crió por ti, y alguien más ha estado esperando 10 años a que tuvieras algo que valiera la pena tomar.
Los ojos de Bianchi se movieron por encima del hombro de Aleandro. Desde la puerta por la que habían entrado, una figura se movió sin ruido hacia el cuarto. La pistola en su mano no tenía silenciador en el cañón. Aleandro no necesitó voltear la cabeza. Habló sin ira, solo con una especie de reconocimiento cansado. Marco, la mano derecha de 10 años, sonrió. Era una sonrisa que Aleandro nunca había visto en 10 años sentado junto a este hombre en cada mesa de nogal. No era la sonrisa de un teniente leal. Era la sonrisa de un hombre que había estado esperando durante mucho, mucho tiempo. Señor Moretti, dijo Marco. Su voz era baja, burlona, fría. Mi hermano mayor, el hombre por quien he tomado 3 balas en 20 años. ¿Sabe qué porcentaje de esta organización he manejado en los últimos 5 años? Aleandro no volteó la cabeza. Mantuvo los ojos en Bianchi, y en el cañón de la bereta todavía presionado contra la sien de Sofía. Su mano colgaba floja a su costado. 70%, respondió Marco a su propia pregunta. ¿70? Usted era solo el nombre en la cima. La cara bonita para los periódicos italianos. El hombre que firmaba las transferencias de dinero. Yo era el que hacía el trabajo. La purga de los Bonanno hace unos años, ¿pensó que fue usted? Fui yo. Vincent Catrullo. No usted. Yo. Esperé. Esperé el día en que usted cometiera un error lo suficientemente grande para darme una razón. La respiración de Aleandro no cambió. Y Bianchi rió desde detrás de la silla de Sofía, una risa áspera y satisfecha. Marco continuó sin dejar de mirar a Aleandro. Bianchi es un títere. Después de esta noche, después de que usted muera y la niña muera y esta mujer detrás de usted muera, le voy a meter mi propia bala a él y a cada uno de sus tenientes. Me quedo con las 2 familias. El Consejo de los 5 no va a tener otra opción que reconocerme. Son 10 años de preparación. ¿No lo ve? Todas esas reuniones que usted presidió. Conmigo parado a su derecha. No estaba parado ahí por lealtad. Estaba parado ahí para contar, contando cada día hasta que usted fuera débil. Aleandro finalmente giró la cabeza despacio y lo miró. Y entonces Sofía entró a ese cuarto. Ese día, asintió Marco. Una esquina de su boca se curvó hacia arriba en el inicio de una sonrisa. Y luego esa pequeña cosa entró a su reunión con un crayón morado. Y supe al fin que usted tenía algo que perder. Había esperado 10 años sin nada en sus manos para que yo pudiera retorcer. Esa niña puso el mango en mi palma desde el primer día. Aleandro guardó silencio durante un largo momento. Luego hizo la última pregunta, y su voz era tranquila. ¿E Isabella? ¿Sabías que estaba muerta? ¿Sabías que Sofía era mía? ¿Cómo lo supiste? Marco sonrió, una sonrisa de puro alarde. Leí su carta en su estudio. La noche en que el doctor Falcone trajo el resultado. Abrió el cajón cerrado para sacar el collar. No lo volvió a cerrar con llave. Se dejó llevar por el sentimiento. Ese es el error de un hombre con sentimiento. Un hombre sin sentimiento nunca deja un cajón abierto. Marco dio otro paso adelante. Levantó la pistola y presionó el cañón contra el centro de la frente de Aleandro. Bianchi rió detrás de él. No lo alargues, Marco. Mátalo y luego mata a la niña. Marco puso el dedo en el gatillo. No había ni un hilo de duda en sus ojos. No había 10 años parado al hombro derecho de Aleandro en fotografías de familia. Solo había la fría satisfacción de un hombre que finalmente había llegado al destino hacia el que había caminado, durante una década. Sofía, todavía atada a la silla de madera, miraba a Aleandro. No entendía qué estaba pasando, pero podía ver a su papá. Gritó contra la tira de cinta que sellaba su boca. Aleandro miró a su hija por última vez. Pensó en el jardín de rosas después de la lluvia. Pensó en el columpio amarillo detrás de la casa. Pensó en el fuerte de cobijas en el piso de la sala. Pensó en una voz pequeña gritando más alto, «Papá», hacia un cielo de otoño. Cerró los ojos. Un disparo crujió a través del almacén, pero no vino de la pistola de Marco. Marco se quedó quieto. Todo su cuerpo se quedó quieto,
como si algo dentro de él se hubiera apagado. Un hilo oscuro de sangre escapó de la comisura de su boca y le corrió por la barbilla. La pistola se le resbaló de los dedos y cayó tintineando al piso de metal. Sus rodillas cedieron lentamente, una a la vez, y se hundió hacia adelante sobre las placas frías del piso del almacén. 3 pasos detrás de donde Aleandro había estado parado, María Álvarez bajó la Glock 26. Ambas manos le temblaban. Un delgado rizo de humo todavía se elevaba del cañón. Había puesto el proyectil directo al centro de la espalda de Marco Ricci, precisamente en el punto que su esposo Miguel le había enseñado a acertar cada domingo en un campo de tiro en Nueva Jersey. Bianchi gritó. Giró la vereta hacia la sien de Sofía por puro reflejo, decidido en los últimos 2 segundos de su vida a llevársela con él, pero Aleandro ya se había dejado caer sobre una rodilla, y su mano ya se había cerrado sobre la pistola que había dejado caer al suelo cuando Bianchi le ordenó hacerlo. 2 disparos crujieron en el cuarto de refrigeración sellado, uno encima del otro. Bianchi cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó las placas de metal con un sonido pesado y final, y sus ojos se quedaron abiertos, mirando fijamente hacia el techo corrugado del almacén. Aleandro no miró el cuerpo de Bianchi. No miró el cuerpo de Marco. Cruzó el cuarto hacia la silla de Sofía en 3 zancadas, y puso su pistola cuidadosamente en el piso antes de tocarla, todavía cauteloso, en medio de todo eso, de un arma cargada cerca de la niña. De su cinturón sacó el cuchillo y cortó la cuerda de sus muñecas con la menor presión posible de la hoja. Le despegó la cinta gris de la boca tan lento como se lo permitieron sus dedos temblorosos. La respiración de Sofía se cortó. Aulló. Le echó ambos brazos pequeños al cuello con una fuerza que le cerró la garganta, y presionó su cara mojada contra el costado de su mandíbula. Papá. 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 No sabía que era solo la 4ª vez en su vida que lo llamaba con esa palabra. Él sí lo sabía. La juntó contra su pecho con su único brazo bueno. El otro brazo todavía sangraba. La bala que Marco le había metido en el hombro antes de que María le metiera una a Marco en la espalda había salido limpia por atrás, pero había salido a través de él. Su abrigo estaba pesado y oscuro con la sangre de eso. No parecía sentirlo. María llegó hasta ellos. Sus manos todavía temblaban. Se arrodilló junto a él y examinó la herida con el toque rápido y competente de una mujer que había crecido en una familia donde alguien siempre llegaba a casa desde una obra de construcción con algo desgarrado. La bala había salido. La herida de salida necesitaría puntos. Se desenrolló la bufanda de lana de su propio cuello y la enrolló apretada alrededor del hombro de él como torniquete temporal. Afuera del cuarto de refrigeración, los disparos se habían reducido. Luego se habían detenido por completo. La voz de Enzo llegó rasgando a través de la radio en el cuello de Aleandro. Despejado, señor. 6 de los tiradores de Bianchi caídos. 3 se rindieron. Sin bajas de nuestro lado. Esperando órdenes. Aleandro no respondió. Desconectó la radio y se la pasó a María. María presionó el botón y habló. Su voz no tembló en la radio de la manera en que temblaba en sus manos. Traigan a los que se rindieron afuera. No va a haber ejecución aquí. Esperen al señor. Aleandro miró hacia abajo, hacia el cuerpo de Marco. 10 años de imágenes destellaron detrás de sus ojos con la velocidad con que solo se mueve el dolor. Marco en el funeral de la señora mayor, parado a su derecha, una mano descansando en su hombro. Marco parado a su lado el día que él formalmente tomó el asiento a la cabeza de la mesa de nogal. Marco riendo junto a él en la fotografía que se habían tomado en su cumpleaños 35, ambos hombro con hombro, una copa de vino en cada mano. Marco parado a su derecha en cada una de las fotografías familiares durante una década. Durante 10 años, en cada una de ellas, el hombre había estado contando. Aleandro no tuvo mucho tiempo para el recuerdo. Se volvió hacia María. La sangre todavía goteaba de su hombro al piso de metal entre ellos. Acabas de salvar la vida del hombre que abandonó a tu mejor amiga. Gracias. María negó con la cabeza. Las lágrimas le corrían por ambas mejillas. No, señor. Acabo de salvar la vida del padre de la hija de Isabella.
Eso es lo que Isabella me habría pedido que hiciera si todavía estuviera aquí para pedirlo. El amanecer empezó sobre los muelles de Red Hope. La ambulancia privada de la familia Moretti, no un vehículo de la ciudad, se detuvo junto al almacén. El doctor Falcone abrió las puertas traseras él mismo, y empezó a limpiar y vendar la herida del hombro en la parte trasera del vehículo antes de que las puertas se cerraran de nuevo. Sofía se sentó en el regazo de María en el asiento trasero. Sus dedos seguían cerrados alrededor del dedo índice de Alejandro, y no se abrieron ni una sola vez. Afuera, la primera nieve de la temporada había dejado de caer. En la cabina, 3 personas vivas. En los asientos delanteros, 2 tenientes. Y detrás del almacén, un cuerpo era levantado sobre una lona por el equipo de Enzo, en el silencio profesional de hombres que entendían exactamente lo que acababa de pasar, y que jamás dirían una palabra de ello a ningún alma viviente. Llegaron a la propiedad Moretti un poco después de las 6 de la mañana. El cielo todavía era gris. Alice ya esperaba en el portón principal, una manta de lana doblada sobre un brazo y una taza de leche tibia balanceada en la otra mano. Rosa estaba parada un paso detrás de ella, retorciendo un pequeño trapo de cocina entre sus dedos, ya mojado de tanto llorar. Gepe estaba junto a ellas con un maletín de primeros auxilios abierto a sus pies, en caso de que el doctor Falcone necesitara algo que no hubiera traído. Pero Alejandro no dejó que nadie se llevara a Sofía para bañarla o cambiarla. La cargó, el pequeño vestido amarillo oscuro de sangre y grasa de máquina, los listones de los hombros flácidos de humedad, arriba de los escalones del frente y a través de la puerta principal y hacia el vestíbulo de mármol. No caminó hacia el ala este. No caminó hacia las escaleras. Caminó hasta el escalón inferior de la gran escalinata, el mismo escalón inferior donde, ese primer día, Sofía había soltado la mano de su madre y corrido por el piso pulido para envolver sus brazos alrededor de sus rodillas después de la reunión en el estudio. El mismo escalón, el mismo cuadro de mármol. 3 semanas antes, o 3 vidas antes. Ya no podía distinguir la diferencia. Se sentó ahí, todavía sosteniéndola. Frente a él estaban parados 8 hombres leales, esperando en silencio su reporte. Detrás de ellos, Alice y Rosa y Vincenzo y Gepe. Y ahí, en medio del vestíbulo que había cruzado 1000 veces con sus zapatos de cuero duro, el señor más poderoso de la ciudad de Nueva York, el hombre que no había permitido que una sola alma viva presenciara sus lágrimas en 20 años de gobernar, bajó su rostro hacia el cabello castaño enredado de su hija y lloró en voz alta. Nadie se movió. Nadie se atrevió a alejarse. Nadie se atrevió a apartar la mirada. Se quedaron ahí en ese vestíbulo en completo silencio, y presenciaron algo que todavía dentro de 10 y 20 y 30 años se negarían a contarle a cualquier otra persona viva, ni a una esposa, ni a un hijo ya adulto, ni a un sacerdote en confesión, ni siquiera en las páginas de una libreta privada. Algunos momentos una persona los presencia y luego los carga hasta la tumba sin nunca abrir la boca sobre ellos. Sofía levantó la cara. Alzó su pequeña mano, todavía manchada de sangre y aceite de máquina y un tenue rastro de crayón morado, y limpió torpemente las lágrimas de su padre de la mejilla. Papá, no llore, dijo. Su voz estaba rasposa de tantas horas de llanto dentro de una tira de cinta. Todavía estoy aquí. Alejandro escuchó la palabra papá por 5ª vez en su vida. Ya no se congeló. Solo la sostuvo más fuerte. María estaba parada 3 pasos detrás de ellos y no se atrevía a acercarse más ni a alejarse. Los dejó solos en lo que era suyo. Alice cruzó hacia ella en silencio y puso una pequeña mano en su hombro, 68 años. 20 de ellos pasados lavando ropa y puliendo mármol para la familia Moretti, y dijo solo una oración. La niña tiene un padre ahora, y usted tiene un hogar. María no respondió. Solo asintió. El doctor Falcone cosió la herida del hombro de Alejandro en la sala junto al vestíbulo. Alejandro se negó a subir. No se iba a separar de Sofía, ni siquiera por lo que durara una sutura. Ella se quedó dormida contra su pecho mientras la aguja se movía. Había estado más allá del agotamiento, y los pequeños jalones del hilo no la despertaron. En el transcurso de la semana siguiente, cada uno de los 8 hombres que habían estado parados en ese vestíbulo al amanecer vino a ver a Alejandro en privado a su estudio. Ninguno vino a disculparse por haberlo visto llorar. Cada uno vino por la misma razón, a jurar su lealtad por 2ª vez,
Una lealtad diferente a la del juramento tradicional hecho a una familia. Enzo fue el primero en cruzar la puerta. Dijo solo una oración. Señor, desde hoy hasta el día que muera. No por la organización. Por la niña. Aleandro no respondió. Solo asintió. El desmantelamiento de las ramas más grandes de la Operación Moretti comenzó el mes siguiente. La transferencia de activos a compañías limpias de embarque y almacenaje comenzó la semana siguiente. La primera noche después de Red Oak, Aleandro se recostó sobre las cobijas junto a la cama de Sofía, una mano descansando sobre su pequeña mano, y no durmió. María entró a las 3 de la madrugada cargando una segunda cobija. La extendió sobre su hombro vendado sin decir una palabra. Él tampoco habló, pero por primera vez en 3 años, 2 adultos y una niña dentro de la propiedad Moretti durmieron todos bajo el mismo techo, y ninguno de ellos se quedó despierto con miedo de quien podría no estar ahí cuando llegara la mañana. Cementerio Woodlawn en el Bronx. Una tarde de otoño avanzado, 3 meses después de la noche en Red Oak, luz amarillo pálido se colaba entre las ramas de los arces rojos a lo largo del camino. Unas cuantas hojas secas se soltaron y cayeron sobre el sendero de grava blanca. Aleandro, un brazo todavía ligeramente vendado bajo la manga de su abrigo, caminaba entre las filas de lápidas con la pequeña mano de Sofía en la suya. María caminaba unos pasos atrás, cargando un ramo de rosas blancas, no del tipo importado. Del tipo con un aroma real, del tipo que alguna vez había crecido en el jardín de su abuela en Puebla, hace mucho tiempo. Se detuvieron frente a una modesta lápida de granito gris. Isabella Rosa Vargas. Amada hija, madre y amiga. Durante 2 minutos completos, Aleandro no habló. Solo se agachó y colocó las rosas blancas suavemente contra la base de la piedra. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó la fina cadena de plata, el dije curvado en la letra I. El collar que había atravesado 3 años silenciosos, un sobresellado y un almacén en Red Oak, solo para llegar por fin al lugar donde estaba destinado a estar. Se arrodilló a la altura de Sofía. Su rodilla ya no era una extraña en esa posición. Le abrochó la fina cadena de plata alrededor del cuello pequeño y tibio. Esto era de tu mamá. Se la dio a la tía María para que la guardara para ti. Ahora es tuya. Sofía levantó la pequeña letra entre sus dedos y la giró bajo la luz de la tarde. Asintió con gravedad, de la forma en que solo una niña de 3 años puede asentir ante algo que todavía no entiende del todo, pero que ya ha decidido cargar consigo. Aleandro se puso de pie. Puso una mano contra el granito, y sus dedos rozaron las letras del nombre de Isabella. Su voz era espesa, pero no temblaba. Llegué demasiado tarde para protegerte. Llegué demasiado tarde para escuchar a nuestra hija decir la palabra papá por primera vez. Llegué demasiado tarde para evitar que sangraras sola en esa tormenta. Pero te pido ahora que me des el resto de mi vida. La voy a pasar cada helado de fresa, cada empujón de columpio, cada fuerte de cobijas, cada cuento antes de dormir, protegiendo a nuestra hija. Te lo prometo por el único nombre que nunca voy a dejar que nadie use frente a ella en esta casa. El nombre señora Moretti. Ella no va a crecer de la forma en que yo crecí. Va a crecer de la forma en que tú querías que creciera. Un viento suave se movió entre los arces. Unas cuantas hojas rojas más se deslizaron sobre la piedra gris. Sofía jaló su mano y señaló una pequeña flor silvestre que había crecido entre las briznas de pasto junto a la tumba. La flor era morada. Papá, mira, es del mismo color que mi crayón. Aleandro se agachó. Recogió la pequeña flor con cuidado, y se la puso en el cabello justo encima del pequeño broche de elefante detrás de ellos. María estaba parada con una mano presionada ligeramente sobre su boca, y la otra levantada suavemente para tocar la parte superior de la lápida. Una pequeña y privada despedida a la mejor amiga que había esperado 3 años y medio silenciosos a que llegara, exactamente esta tarde. Los 3 caminaron fuera del cementerio mientras el sol se asentaba bajo sobre los árboles del oeste. Sofía sostenía un crayón morado en una pequeña mano, el mismo tipo de crayón morado que había cargado el día que había entrado a un cuarto lleno de humo de cigarro y hombres de traje oscuro, 3 meses antes. Su otra mano sostenía el dedo de su padre. El nuevo vestido amarillo que María le había comprado ondeaba suavemente en el viento de finales de otoño. El mismo crayón morado. El mismo vestido amarillo.
Ambos alguna vez habían entrado a un cuarto lleno de armas y silencio. Ahora salían de un cementerio, mano en mano con un padre. Queridos amigos, gracias por quedarse con nosotros hasta el último minuto de esta historia. A veces las heridas más grandes de nuestra vida no se curan con fuerza, ni con dinero, ni con poder. A veces se curan con la pequeña mano inesperada de una niña que no sabe que está sanando a nadie en absoluto. Aleandro construyó muros de piedra alrededor de su duelo durante 3 largos años. Hizo falta la pregunta inocente de una niña de 3 años. ¿Me lo puede prestar por un día, para derribar esos muros? El amor no siempre llega a tiempo. A veces llega muy, muy tarde. Pero nunca es demasiado tarde para elegir convertirnos en la persona que nuestros seres queridos hubieran esperado que fuéramos. Nunca es demasiado tarde para cambiar una casa vacía por un hogar. Nunca es demasiado tarde para arrodillarse a la altura de un niño y quedarse ahí. Nos encantaría saber de ustedes. ¿Ha habido alguna vez una pequeña persona inesperada en su vida que llegó exactamente en el momento correcto y lo cambió todo? ¿Creen que algunas promesas son lo suficientemente grandes como para redefinir una vida entera? Por favor, compartan sus pensamientos y sus propias historias en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos, y cada palabra que nos envían va directo al corazón de este canal. Si esta historia los conmovió hoy, tómense un momento para darle like a este vídeo. Compártanlo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otra historia conmovedora. Cada suscripción, cada like, y cada comentario nos ayuda a llevar más de estas historias a más gente alrededor del mundo. Muchas gracias por estar aquí. Les deseamos buena salud, un hogar en paz, y alegría en cada pequeño momento de su día. Hasta pronto, y nos vemos en la próxima.